Esto es un preview de lo que vas a ver en este episodio. Qué dolor, qué frustración puede tener otro. Deja al otro quieto, hermano. Te puede buscar la manera de sugerírselo, pero el otro se da cuenta cuando se da cuenta. El trabajo real es darse cada uno cuenta de cuáles son las heridas que uno tiene. Solemos juzgar mucho las heridas de los demás. Claro, las nuestras sí son válidas. Reaccionamos abruptamente, ya sea llorando, ya sea gritando, ya sea... Cuando a usted le pasa algo de eso, es porque hay una herida emocional detrás, asociada a eso. De hecho, no estás reaccionando a lo que te está pasando en el presente. Estás reaccionando a lo que te pasó en el pasado. Estaba como que intensa. O sea, de verdad, mi mente era como... ¿Por qué estás tan intensa, amigo? Es como, cálmate, ¿qué estás haciendo? O sea, bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Humanos. Bienvenidos al quinto episodio de Naturalmente Humanos. Yo soy Juan. Yo, Dani, y hoy venimos a hablarles de las heridas emocionales. Las heridas emocionales, un temazo del que creo que todos deberíamos instruirnos en tanto que nos afectan a todos, ¿no? Y tenemos esta visión de que las heridas tienen que corresponder necesariamente a una situación traumática o a una situación que nos descolocó por completo, y es mentira. Las heridas emocionales son mucho más comunes de lo que creemos y convivimos con ellas de manera más habitual de las que creemos. Todos tenemos heridas emocionales, todos tenemos patrones del pasado que nos afectan y nos influencian en el presente, y por eso es tan importante trabajarlo, ¿no? Porque a medida que lo vas haciendo, las vas identificando y la vas sanando, pues eres una persona muchísimo más libre. Sí, creo. Por eso queremos también darles 5 herramientas al final del episodio sobre cómo identificar estas heridas. Cosas que nos han funcionado, cosas que hemos hecho y de las que seguimos aprendiendo sin duda, pero que creemos que también pueden ser súper valiosas para ustedes. Porque también hemos estado y estamos trabajando heridas emocionales. Pero entonces, antes de esas herramientas, cuéntame un poquito qué son esas heridas emocionales o heridas de la infancia. Ok, para explicarlo siempre me gusta recurrir a esta metáfora que es la del elefante, ¿no? Y es que los elefantes, cuando son chiquitos y los capturan, que si para el circo o para otro tipo de actividades, ellos los agarran y los amarran en un árbol, agarran una pierna del elefante, los encadenan y eso lo encadenan a un árbol, ¿no? Y el elefante, cuando está chiquito, lucha por zafarse de ahí, ¿no? Y le da con toda su fuerza, pero es un elefante chiquito, bebé, que no puede, evidentemente, Claro, no tiene la fuerza aún. Correcto, para derrotar un árbol, ¿no? Y entonces el elefante lucha y lucha y lucha hasta que llega a un punto de frustración y entiende que él no puede contra ese árbol y por lo tanto, más nunca lucha. Cuando el elefante es adulto, lo agarran de la misma pierna y lo amarran a una estaca y uno ve que ese elefante no se mueve absolutamente de ahí. Y eso es precisamente una herida de la infancia, porque ese elefante adulto puede totalmente contra esa estaca. Okay. Pero ese elefante adulto tiene la experiencia de la infancia que cuando luchó contra esto a lo que estaba amarrado no podía, y esa experiencia le generó frustración y por lo tanto aprendió que no podía y que nunca iba a poder, aunque creció. Y así mismo nos pasa a nosotros. Tenemos situaciones en nuestra infancia contra las que no podemos, ya sea porque no tenemos la fuerza física, la inteligencia emocional o las capacidades y las libertades que luego tenemos de adultos, y pasa que crecemos, nos desarrollamos, nos volvemos personas independientes, pero venimos atados a las mismas estacas, ¿no? Que pasa particularmente con los seres humanos, no es una estaca, son muchas estacas las que siempre cargamos encima, ¿no? Y después no sabemos ni siquiera identificarlas, vivimos como el elefante amarrado ahí y diciendo no podemos contra esta estaca y por lo tanto ni siquiera lo voy a intentar. Creo que hay varios puntos importantes. El primero es que nosotros los niños no tenemos este conocimiento o esta valentía, no sé, ¿cómo se diría? Esta fuerza de voluntad, digamos. Esta fuerza de voluntad o emocional, porque desconocemos de ella. Pero creo que lo valioso acá es que también seamos padres que den apoyo, que escuchen a los niños. Antes incluso de pasar o continuar con el tema me parece un paréntesis importante, ¿no? Porque si de niños nosotros no tenemos esas herramientas nos las dan nuestros papás. O esas herramientas las damos de papá. Apoyarlo, escucharlo, entenderlo y trabajar, ver en qué se siente cómodo o incómodo. Bueno, pero también venimos de generaciones que han sido moldeados por heridas emocionales. Entonces, mis abuelos le enseñaron a mis padres esto, mis padres me enseñaron a mí esto. Esta generación, o de hace pocas generaciones para acá, estamos aprendiendo primero de psicología, segundo de qué son las heridas y tercero de cómo sanarlas. Una vez esta generación la sana, ya lo que pasa a la generación siguiente es
son muchas menos heridas, porque no, yo creo que está difícil agarrar ese grado de perfectibilidad en el que ya yo no tengo ninguna herida ni le voy a generar ninguna herida a los demás, pero ciertamente podemos hacer el camino más fácil y sobre todo enseñar esa inteligencia emocional que nosotros nunca nos enseñaron. Pero más allá de eso, yo creo que también hay, porque sí, siempre vamos a tener estas heridas emocionales, ¿no? Siempre las vamos a también ir pasando a nuestras generaciones siguientes si no las sanamos. Pero además de eso, además de tu proceso de sanación, que es individual, tú también puedes ayudar a tu hijo a entender las cosas. Claro. Y es a lo que voy, porque es esto de, bueno, está bien si tú estás sanando, si tú estás entendiendo, pero capaz tú no le estás haciendo daño al niño, ¿sabes? O no de forma visible para ti. Claro, y lo entiendes es cuando escuchas al niño. Es correcto. Cuando le dices, ven acá, ¿qué pasa? ¿Qué te incomoda? Y sí creo que es súper valioso esto de, hay situaciones que nos hieren o nosotros entendemos que son malas para nosotros, que no necesariamente lo son para el otro, aunque haya vivido la misma situación, aunque haya estado en la misma escena. Claro. No todos lo recibimos o los percibimos de la misma forma. O sea, que es cuando yo digo que es súper valioso entender que te puede haber generado una herida a ti, aunque a mí me haya sabido a rábano. O que pudiste haber tocado una herida. También. ¿No? Más que generarla, usualmente lo que pasa ya ahorita en la adultez, claro, es más como que somos heridas andantes que vamos interactuando entre nosotros, ¿no? Entonces nos vamos como metiendo el dedo en la llaga sin saberlo, porque es que yo no tengo el conocimiento de tu pasado. Y muchas veces o de lo que te hirió. ¿Cómo? O de lo que te hirió. Es correcto, bueno, de ese pasado que te duele, ¿no? De ese pasado que te marca. Muchas veces nosotros mismos no tenemos el conocimiento del pasado que nos marca, nosotros reaccionamos. Claro, lo identificamos. Es correcto. Hasta que pasamos por este proceso de identificar la herida, trabajarla, sanarla, y entonces esta situación que antes me molestaba muchísimo, ya ni me toca, ya no me afecta. Y eso es pasando desde el qué es la herida, cómo nos afecta la herida. Bueno, es esto. Cotidianamente todos tenemos situaciones salud. Todos tenemos situaciones que nos sacan de nuestras casillas, por decirlo de alguna manera, que nos afectan profundamente, claro, que nos duelen. Y siempre estamos culpando al otro. No, es que tú me hiciste esto. Y que además... Pero realmente no viene de que el otro nos hiciera algo. Viene de que esta cosa que pasó en nuestro presente nos afecta profundamente porque tiene relación con el pasado que vivimos y que no tenemos y del que no somos conscientes. Y en ese mismo sentido accionamos. Correcto. O sea, muchas veces escogemos desde las heridas. Correcto. Desde las cosas que no hemos sanado. Y un ejemplo sencillito para poner esto es lo del apego. Los apegos emocionales. Muchas veces vienen de heridas. Claro que está esto del apego ansioso, el apego evitativo, el apego seguro. Que ya hablaremos en otro episodio, pero es esto de, bueno, si de chiquitos fueron desapegados conmigo, entonces generó algún tipo de apego. Correcto. Y ese es el mejor ejemplo de una herida, de cómo ahora en la adultez nosotros seguimos accionando a partir de ellos. Repitiendo esos patrones que nos marcaron profundamente. Cuéntame alguna anécdota, alguna experiencia, alguna herida. Yo voy a ir con algo sencillo y es como, a ver, yo no bailaba antes. Yo pasé, yo creo que de mis 30 años, unos 27 años sin bailar. Bad Bunny decepcionado. ey, me va a tomar ese mérito, cuéntame más. Bueno, y resulta que yo vengo de un núcleo familiar donde nadie bailaba. Era absolutamente... Esto no estaba presente dentro de la casa. Yo nunca vi baile dentro de mi casa y de hecho yo imagino, o tengo vagos recuerdos de que de pequeño yo bailaba y lo que ocasionaba era risas, no burla, porque no era bien visto bailar en el hogar. Y de hecho a mí me preguntaban o me decían para bailar, o me decían, mira, saca a bailar esta muchacha, y yo es como, no, es que yo no bailo, ¿sabes? Y mucho tiempo después me di cuenta... Totalmente. Bueno, muchachas, todas esas personas que me invitaron a bailar, pues ya saben que ahora sí bailo. No, a ver, o sea, mucho tiempo después me di cuenta de que yo podía poner música en mi casa y bailar yo solo. Y entonces me di cuenta de que sí me gustaba bailar, ¿no? Me daba pena hacerlo en público. Y de ahí empecé a trabajar una serie de cosas que tenía asociado al baile, al movimiento, al expresarte libremente a través de tu cuerpo. Y me di cuenta de que, claro, yo no bailaba no porque no me gustara bailar, no porque de verdad no disfrutara el hecho de bailar. Claro. No bailaba porque había mucha pena, mucha vergüenza asociada al baile y porque mi núcleo familiar siempre se me enseñó que no se bailaba, ¿no? Y mucha vulnerabilidad y busca de aprobación. Sé que también uno de niño, incluso uno de adulto, ¿sabes? Tampoco es como que, dependiendo del adulto y dependiendo de lo que sea, nadie busca capaz una burla abierta. Lo que pasa es que también,
siguiendo tu comentario, lo que nos pasa con estas estacas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el elefante no sube la pierna ahora que sí tiene la fuerza y tumba la estaca y se va? Porque está acostumbrado. No solo porque está acostumbrado, es porque toda la lucha que él tuvo de pequeño le generó una serie de dolor y de frustración inmensa. Y luego, ¿qué haces con esa frustración? Te la guardas porque no tienes la inteligencia emocional para procesarla de otra manera, para vivirla de una manera diferente, y además estás impotente frente a la situación. Una situación frente a la que estás impotente, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Entonces, ya subir la pierna y la estaca no implica solo luchar contra la estaca, implica luchar contra todo ese dolor, implica sentir todo ese dolor que a ti te hizo decir, ya no lucho más contra esta estaca, ya no puedo con esto. La cosa es que cuando eres adulto, es entender que tuviste una estaca. Correcto. Que es el comienzo de todo el trauma. No que la tuviste, que la tienes que tuviste, todavía. Ajá, exacto, que tienes, pero a partir de cuando comenzó, ¿no? Correcto. Toda el sub y baja de emociones, frustraciones, cosas que dejaste de hacer, risas, vulnerabilidad, hasta el momento en el que identificas y tomas acción por sanarlo. Correcto. Sabes que es tu niñez, que puede ser tu adolescencia y tu adultez, ¿no? Es como mucho tiempo en el que capaz, siguiendo el ejemplo del baile, te guardaste por no hacerlo, ¿no? Claro, como tú dices, oportunidades perdidas, ¿sabes? Cosas que pude haber hecho o momentos que pude haber disfrutado de otra manera. Entonces yo era el tipo de la fiesta que se sentaba a tomarse un traguito mientras veía a todo el mundo bailar. Y es como, ¿pero qué es esto? Yo creo que una de las cosas también súper valiosas en esto es que si ustedes están sanando algo, traten de ser amables con ese proceso. No solo las cosas que no pasaron a partir de ese miedo, sino las cosas que sí pasaron, ¿no? Que pueden ser positivas, que son positivas seguramente de alguna forma, y cómo pueden replantearlo ahora. Y entender eso, ¿no? Que la vida es ahora, ¿no? Que sí, puede haber un pasado doloroso, puede haber oportunidades que no se vivieron, pero es como, bueno, pero ¿qué te limita de bailar en este presente, ¿no? ¿Qué te limita de empezar a hacerlo distinto de ahora en adelante? Ya que lo entendiste, que lo traes a conciencia, que sabes que es una herida y que sobre todo nada de esto es tu culpa, pues no engancharse tanto, siempre hay un momento de dolor respecto al pasado, claro. Pero el objetivo no es vivir el dolor del pasado, el objetivo es que puedas vivir el presente y el futuro de una manera distinta. Pero creo que sí, es necesario pasar por el dolor del pasado. Es necesario pasar por el dolor del pasado. Es una parte fundamental del proceso para realmente sanar. Tienes que sacar eso de adentro, porque ¿qué pasa? Venimos de una sociedad donde nos enseñaban era a reprimir, y esta frustración, este dolor que reprimimos no se escapa, no se va para ningún lado, eso está ahí y está ahí hasta que alguien lo detona, lo vive, ¿no? Y hasta que te decides a vivirlo sanamente. Y me parece una palabra bastante importante, ¿no? Cuando después de identificar un trauma, de trabajarlo, de sanarlo, de ponerle nombre, sí, o sea, hablar abiertamente sobre ello, es tomar la decisión de seguir, ¿sabes? Claro. De eso de vivir ahora creo que es más una decisión de tener la opción de bailar o no bailar. ¿Sabes? Correcto. Que no sea como que va a bailar porque no lo hice, claro. Porque creo que va pegado a lo mismo, sino que sea como, ahora eres completamente responsable de tus decisiones. Ahora Correcto. Eres completamente capaz de decidir sí o no. Que creo que es un poco lo que pasa con esta acá. Que es un no o un sí, dependiendo de lo que sea, me imagino. Es correcto. Bueno, cuéntanos ahora tú una anécdota. Una lucha tuya o una estaca tuya con la que has luchado. Mire, voy a resumirles este cuento bastante porque creo que todavía me da un poco de pena. Es que yo cuando estaba muy chiquita me perdí. ¿Qué pasa? Yo soy bastante nerdita, o por lo menos lo era, y pues mi mamá nos llevaba los bolsos. Yo estudiaba en el mismo colegio que una de mis hermanas, ella es mayor, pero bueno, la cosa es que yo no agarré el bolso y entré. Y después de entrar me di cuenta que no tenía el bolso. Y yo dije, bueno, si no tengo bolso, no tengo lápiz, si no tengo lápiz, cago en una escuela. Claro, como un estudiante. Entonces para mí fue una ecuación sencillísima en ese momento, que además es una locura. O sea, al día de hoy todavía no entiendo qué pasaba por mi mente, pero bueno, me salí a buscar el bolso, el lápiz, en mi mente era sencillo, sal, encuentra tu broma, entra. Claro, en ese entonces tenías como 7 años, dijiste. Ajá. Y te llevaba a tu mamá a la escuela. Sí, mi mamá, mi papá. ¿Nunca habías ido sola ni te habías devuelto sola a la escuela? No. Ok. Creo que no. Para ponerlos un poco en contexto, del colegio donde Daniela estudiaba a la casa de Daniela, quizás unos sólidos 500, 700 metros planos, digamos.
Claro, y la cosa también es que era una hora, yo siempre estudié en la mañana, entonces, claro, la hora en las mañanas son como las 7 de la mañana, que es una hora pico. Claro, y además no son 500, 700 metros planos, es que es 500, 700 metros planos con una acera así, de unas calles que hay súper que cruzar transitadas y donde hay calles, no sé. mucho movimiento todo el tiempo, correcto. Y a las 7 mucho más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para hacer el cuento sencillo, me regreso, había calles que cruzar, no sé qué, escogí la más fácil, porque eso es lo peor, o sea, es como, yo no sé, a lo mejor pasó que sí un segundo, pero en mi mente nunca fue un segundo, o sea, es como que yo me regresé, yo fui hacia una calle, y una calle que es como una Y, lo que la hace como un poco más peligrosa, porque cruzar, es como, claro. Entonces me rendí, me devolví, entonces crucé otra calle para evitar la Y. La cosa es que en todo ese proceso me conseguí una señora que era amiga de mi mamá. Ok. Ella como que me reconoce, se me acerca, no sé qué, ¿para dónde vas? No sé qué. Yo le digo, voy a la casa. Y yo llegué a la casa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Que, bueno, pasaron cositas, me dijeron, no, ella no vive aquí. Esto tiene como otro cuento, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Claro, o sea, ya va. O sea, para resumir, o sea, tú llegas a tu casa, Daniela tiene una tía con discapacidad cognitiva. Okay. Y ella va, abre la ventana, identifica a Daniela y le dice, no, pero es que tú no vives aquí. No la identifica, claro, no, ella no hace la asociación de que tú eras su sobrina. Ella dice, que ¿quién es esta extraña me está tocando? Mira, usted no vive aquí. Claro, mi tía fue más como, no conocía al adulto, no estaban mis papás, ¿no? Y mi tía fue como, no, aquí no es, chao. O sea, fue más como una respuesta de... Bueno, el punto es que aquí no es, yo me recuerdo que yo me senté como en la acera a llorar, porque yo sabía que sí, en la acera a llorar. Pero... Claro, frustración total, ya no tenías más nada que hacer, pan. Claro, porque había llegado. Entonces, bueno, nada, la señora me regresó al colegio, lo que son las cosas también, ¿no? Y en el colegio estaban mis papás buscando. Ok. Bueno, nada, me imagino que me regañaron, me dieron algo así, de verdad, no me acuerdo bien qué pasó después de eso, porque yo me imagino que yo estaba que sí. Pero la cosa es que sí creo que esto me generó como, yo creería que mi estaca aquí es que me pudo haber puesto muy racional. Ok. ¿Sabes? En términos de, creo que eso fue más una conducta arriesgada, muy emocional, si se quiere, en términos de, me falta esto, yo no voy a hacer nada con esto, voy. Claro. ¿Sabes? Como que en ningún momento, también estaba muy chiquita como para racionalizarlo. Ok, o sea, tú siempre me cuentas esta historia y cada vez que me la cuentas, mi reacción es, a mí me parece que tú eras un pequeño personaje de una película de Hayao Miyazaki, de estos de Estudio Ghibli, un Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, que son estas niñas valientes y aguerridas que se lanzan a la aventura y confrontan lo que tengan que confrontar con tal de llegar a su destino, ¿no? Y claro, o sea, sin duda creo que es mucho de que llegaras después y te regañaran o haya habido una reprimenda de esto, es mucho, tú no puedes ser valiente, tú no puedes lanzarte, tú no, ¿sabes? Tú estás chiquita y no puedes. Que claro, también es obvio, ¿no? Que también ojo, creo que la verdad yo lo asocio mucho más a mí y a mi forma tan alocada de reaccionar. Porque además está chiquita, ¿sabes? Como, ¿qué carrera? ¿Cómo vas a salir de la escuela? ¿Cómo vas a hacer todo esto? Sin ningún plan, ¿sabes? Era como, mi plan era ir por el bolso. Claro. O sea, era lo único que yo quería. Un plan. Y ahora siento que es más como, necesito ahora como, en mi vida ahora hago más, si hago esto, ¿qué pasa? Y esto, ¿a dónde me lleva? ¿Sabes? Como que ahora todo tiene muchas más capas. Claro. Pero bueno, esa es mi historia, esa es mi... La anécdota que querías traer. Ok, bueno, me parece perfecto. Básicamente nos faltan un poquito las herramientas, pero antes de llegar allá, hablemos un poquito de cómo nos van afectando estas heridas emocionales, ¿no? En nuestra vida adulta. Y es que parecen tonterías, parecen cosas que vivimos en la infancia y hay mucho de eso de historias que repetimos y que creemos que fueron cosas que pasaron y ya, pero que terminan influyendo enormemente en nosotros, ¿no? Algo tan tonto como no bailar o algo tan tonto como, bueno, ahora cada vez que voy a tomar una acción, pues pienso en las posibles consecuencias de A, de B, de C, de D. Y al final yo creo que son cosas que van mermando nuestra calidad de vida, o son cosas que nos quitan disfrute, nos quitan goce y muchas veces que nos quitan incluso la oportunidad de paz, ¿no? En tanto que o nos hacen pensar mucho o hacen que detonemos con cualquier cosa. En esencia creo que nos hacen menos libres y más presos de las vivencias que tuvimos
Yo creo que nos quita libertad de decisión, ¿sabes? O sea, yo creo que ya hay una conducta o un pasado, una herida, una situación que ya define, ya quién eres y cómo vas da a la reaccionar. decisión en el Sí, futuro. sí, es correcto. Esto de, no, yo no bailo, entonces nunca bailo. Y hay diferentes maneras, ¿no? Hay quienes nos condicionan desde lo positivo y otras desde lo Claro. negativo. Pasa mucho con esto de las personas que tuvieron padres muy restrictivos y es, bueno, yo con mis hijos no voy a hacer esto. Y entonces luego nunca le ponen ningún tipo de restricción. Y pasa lo contrario. Es correcto, ¿no? Y igual estás generando un trauma, ¿no? Igual le generas una falta de aprendizaje ante la frustración, por decir algo. Pero igual te estás definiendo desde lo negativo, ¿no? Incluso cuando tú crees que estás sanando la herida, si tú no pasas por el proceso de confrontar tu dolor, nunca vas a tener una visión realmente objetiva del asunto, sino que vas a estar actuando o en función de la herida, ya sea desde un lugar positivo o desde un lugar negativo, desde repetir el patrón o repetir lo contrario del patrón, que también es repetir otro patrón, pero no estás tomando una decisión libre. Claro, es definir desde el opuesto. Estás reaccionando a la herida. Y en ese sentido, pues dejas que te controle y pierdes libertad como individuo, dejas de tomar decisiones realmente interesadas en lo que quieres, en lo que anhelas o en la vida que quieres construir, sino que tomas decisiones desde ese dolor guardado que tenemos dentro. Sí, creo. Bueno, entonces aquí prometimos ya para ir pasando la parte de las herramientas, prometimos 5 herramientas para identificar y empezar a trabajar las heridas de la infancia. Yo creo que es importante hacer la acotación. Primero que nadie puede trabajar una herida por otro, nadie define cuándo el otro empieza a trabajar una herida. Uno solo, y esto es un trabajo meramente individual y que cada quien tiene que hacer. Yo no puedo vivir señalando las heridas de los demás. Creo que es importante aclararlo, ¿no? Tú puedes identificar qué dolor, qué frustración puede tener otro, deja al otro quieto, hermano. Usted puede buscar la manera de sugerírselo, pero el otro se da cuenta cuando se da cuenta. El trabajo real es darse cada uno cuenta de cuáles son las heridas que uno tiene. Yo creo que sobre todo no tratar de hacerlas pequeñas. Okay. Porque creo que también solemos juzgar mucho las heridas de los demás en base a nosotros. Y obviamente las de nosotros siempre son gigantes. Tienen claro, las peso. nuestras sí son válidas. Oye, pero las demás es como, coño, pero bailar no es una herida. Y sí creo que entonces nos lleva a pensar esto de las heridas no son ni más pequeñas ni más grandes. Sí, creo. Todas las heridas tienen un peso y tienen el peso necesario para la persona que las está viviendo. Es correcto. E incluso si tú identificas a alguien con tu propia herida, para esa persona puede ser mucho más pesada que para ti. O sea, para ti puede ser una cosa chiquita, para el otro puede ser más grande. Bueno, empecemos, ¿no? Yo creo que la primera herramienta es ver cuando algo nos saca de quicio, cuando algo nos molesta muchísimo, cuando algo nos pone muy reactivos, cuando perdemos el control o la conciencia de nosotros mismos y ya reaccionamos abruptamente, ya sea llorando, ya sea gritando, ya sea... Cuando a usted le pasa algo de eso, es porque hay una herida emocional detrás, asociada a eso. De hecho, no estás reaccionando a lo que te está pasando en el presente, estás reaccionando a lo que te pasó en el pasado. Entonces, yo creo que una primera herramienta para darte cuenta de que está pasando algo más profundo es pillar esos momentos. ¿Qué es lo que te ocasiona estos momentos? Yo tengo un amigo que me decía mucho esto de una muchacha que no le gustaba para nada que alguien fuera impuntual. Y entonces, tú te atrasabas 2 minutos y ya esta persona estaba en una rabieta. Entonces es como, bueno, está bien, o sea, yo opino que la gente debe ser puntual, pero usted tiene que trabajar esto, ¿no? ¿Qué está pasando detrás de esto que te hace que 2 minutos te hagan convertirte en esta persona? Claro, en esta persona. Yo creo que yo diría de herramienta ponerle un nombre. Yo creo que es importante cuando ya la tienes evidentemente identificada, incluso con ayuda, amigos, un profesional, ponerle un nombre a esa herida. Decir, bueno, esto es motivo al baile, esto es motivo de expresarme, de ser más callada, de ser más habladora, lo que sea. Y creo que es importante el nombre, no por ponerle etiqueta, sino porque a veces le quitamos el poder al ponerle el nombre. Es como, bueno, yo soy más sensible, ¿sabes? Esta herida me causa que sea hipersensible, que llore por todo. Creo que eso nos ayuda a restarle el poder, a entender qué parte de nosotros entonces tenemos que ser más amables. Si yo sé que mi herida es que lloro por todo, por poner una cosa, y soy hipersensible, y me miraste y lloré, y no sé, subiste la mano y lloré. Es como, bueno, o sea, esta herida puedo ponerle un nombre, por poner una cosa, ser demasiado sensible. Bueno, empiezo a abrazar a esa Daniela que es sensible, empiezo a
identificar entonces que esta parte de mí o esta sensibilidad va atada a esto otro. Pero, ok, yo aquí tengo un pequeño conflicto porque yo no creo que la sensibilidad o ser muy sensible sea, por ejemplo, una herida. Yo creo que es una capacidad. Yo que hablamos de juzgar las heridas de los demás. Yo creo que viene más... Claro, pero yo creo que aquí es que estás poniendo el foco donde no es, en términos de... Yo no creo que ser muy sensible venga de una herida. Yo creo que esa es una capacidad. Yo creo que la herida puede ser que siempre te dijeran que eras muy sensible, ¿no? Y ahí entonces generas como toda esta idea de que ser sensible es malo o es negativo. Ok. Pero la herida, desde mi punto de vista, no es que lo seas, sino la manera en la que nos lo dijeron o lo señalaron o todo esto, ¿sabes? Todas las acotaciones o la información que adquirimos sobre ser muy sensible. Pero sí creo que parte de empezar a poner nombre, porque es eso mismo de ir sacando ramas, y por eso creo que no es ponerle una etiqueta, sino es intentar, sí, como darle algún nombre y empezar como a quitarle las capas. Entonces la sensibilidad. Ah, bueno, pero capaz no es la sensibilidad en sí misma, sino que es que te decían sensible. Entonces cuando empiezas a quitarle, vas excavando y excavando y excavando. Identificas qué es lo que realmente te causó el daño. Bueno, esto va totalmente atado a lo que hablábamos en nuestro capítulo anterior sobre los pensamientos negativos, cuando decíamos que los pensamientos negativos eran como Shrek, ¿no? Que tenían capas. Y se trata totalmente de eso, ¿no? O sea, si vieron el capítulo y si no vayan a verlo, cuando tenemos pensamientos negativos, usualmente esos pensamientos negativos van en el fondo asociados a heridas emocionales, y entre el pensamiento negativo y la herida emocional hay un montón de capas que uno tiene que ir excavando hasta que das con el origen de este pensamiento, ¿no? Entonces siempre estamos diciéndonos, por ejemplo, no, yo no puedo. Bueno, el origen de ese yo no puedo ni siquiera está en la situación presente, ¿no? Este yo no puedo nos los decimos con respecto a la estaca en la actualidad. Totalmente igual que en el elefante, ¿no? El elefante no puede contra la estaca. Claro. El elefante de bolas que puede contra la estaca. El tema es que tiene un montón de pensamientos asociados a yo no puedo. Y ese yo no puedo viene de todas las veces que ese elefante de pequeño luchó contra esa estaca y efectivamente no pudo. Es un no puedo aprendido. Pero no es que no puedas realmente, es que tienes la idea de que no puedes. ¿Qué tercera herramienta tienes? Una herramienta fundamental es darle espacio a tus emociones. Y darle espacio en términos de, no es que te vuelvas loco respecto a ellas, ¿sabes? Cuando algo te detona, pero sí darle un espacio. Busca que ellos drenen de manera sana, ¿no? Si de verdad esta emoción te sobrepasa, bueno, no sé, búscate una pera de boxeo y le empiezas a dar, ¿sabes? Una pera de boxeo real, no una persona que consideres que es una pera de boxeo, ¿no? Pero sí darle espacio valida sentirte mal, porque es que estamos en una sociedad que siempre nos dice que puedes sonreír, todo, ¿sabes? Puedes reírte, puedes sonreír, puedes bailar, puedes gozar, pero no nos dicen que sentirnos mal es parte de la vida y que a las emociones negativas también hay que darles un espacio para que sea. Entonces, busca maneras de poder expresar tu malestar, poder expresar también emociones negativas de manera sana. No hay nada malo con estar triste, no hay nada malo con sentir dolor, no hay nada malo con sentir ira. El tema es cómo expresamos estas emociones, cómo dejamos que fluyan de manera sana para poder sacarlas de nosotros. Todo esto que tenemos reprimido y que guardamos y seguimos guardando nosotros mismos, lejos de seguir metiendo en la maleta, tenemos que empezar a sacar y encontrar entonces maneras de sacar. Yo creo que entonces mi cuarta herramienta, que la voy a ligar a lo que dices, es hacer las paces. Hacer las paces con la estaca. Con la estaca y con toda la situación que hemos vivido y que nos llevó a este adulto que aprende a identificar la estaca. Claro. Y voy con esto de las emociones, ¿no? Hacer las paces con todas las emociones que podemos sentir en esos momentos, ¿no? Cuando entendemos que dejamos de hacer cosas, que hicimos cosas por esto, que no tomamos decisión, y es entender que yo no creo que necesitemos cosas malas para tener cosas buenas, ni que tengamos que sufrir para ser felices, que ya lo hemos hablado, pero sí creo que las emociones negativas son parte de las positivas, en términos de nos hace más agradecidos, claro, nos hace más felices, claro. Incluso la molestia nos hace bien, llorar nos hace bien, porque nos enseña a drenar, nos enseña a sacar de nosotros también estas cosas que no nos hacen bien. Entonces siguen siendo emociones positivas. Correcto. Así que mi herramienta es haz las paces con todas esas emociones. Sé que es difícil, sé que no es tan sencillo. Diría que para hacer las paces puedes buscar un lugar para conectar, puedes empezar a hablar incluso
sobre lo que te sucede en redes sociales. Puedes hacer una comunidad que también se siente identificada con lo que tú estás pasando para que puedas recibir consejos. Claro. Puedes escribirlo, puedes bailarlo, puedes cantarlo. O sea, todas las herramientas de expresión las puedes usar para hacer las paces. Que de hecho cuando aprendí que podía bailar, ¿no? Aprendí que podía, siempre pude. Yo no aprendí que podía. Me sirvió muchísimo bailar cuando estaba triste, bailar cuando estaba molesto para soltar. Increíble, yo ponía una canción y me la bailaba solo en mi cuarto y cuando terminaba estaba en otro mood. Y quiero antes de pasarte a la última herramienta decir que está bien, lo que decías está bien no estar bien. No es, ay, estoy molesto, estoy feliz. No, estás molesto. Está bien si quieres llorar y te frustra porque estás llorando por una situación. Y sobre todo que sepas que vas a volver a ese momento. En términos de sanar, es un gran sub y bajo. Correcto. Es una montaña que te lleva, entendí que llorar está bien, lloro y me siento bien, lloré y me siento horrible porque lloré y soy la persona más tonta por llorar. Y así vas hasta que vas aprendiendo a gestionar tus emociones. Y es nuevamente una montaña rusa, un proceso, pero si no lo vivimos nunca llegamos a la meta. Ok. Ya para cerrar con las herramientas, voy con la quinta herramienta y diría particularmente que es trátate con amor durante todo el proceso, ¿no? Okay. O sea, muchas veces lloramos y entonces después nos criticamos a nosotros mismos por llorar o repetimos las mismas cosas que nos abrieron la herida inicialmente, ¿no? Como esto de soy demasiado sensible, ¿no? Esto no lo adquiriste tú, esto te lo dijeron. No claro. Entonces es como, pero voltea estas frases, voltea esta voz interior a tratarte con amor, a no decir que llorar está mal, no juzgarte, sino abrazarte por llorar. Ah, ¿estás molesto? Coño, entiendo que estoy molesto, le doy espacio a mi molestia, me amo aunque estoy molesto, y date cuenta de que las emociones nunca son perennes, sino que siempre están en movimiento, ¿no? Entonces vamos como moviéndonos y entonces empieza a aceptar la tristeza, empieza a aceptar el dolor, empieza a aceptar la molestia, y al aceptarla le das una vía de escape y entonces te empieza a llegar más alegría, más felicidad, más gozo, precisamente porque le das una vía de escape a las emociones negativas. Y dejas de traer eso. Las expresas, las vives. Entonces, sin duda, tratarse con amor en todo el proceso, cuidar la voz interior, abrazarte incluso cuando te caes y te vuelves a dar con la misma herida, cuando vuelves a patear la misma piedra en el camino. Y siempre es así, porque sanar es un proceso que no es como, hoy me senté con mi molestia y ya más nunca estoy molesto. No, ya esta situación no me toca, no. Es un proceso en el que al principio pasabas 2 días molestos por la situación, luego pasas un día, luego pasas medio día. Aprendes a gestionarlo. Correcto. Y a medida que lo vas gestionando mejor, la molestia se reduce hasta que ya llegas a un punto en el que estás en la situación y no te molestas para nada. Pero para llegar a ese punto tienes que entender que vas a caer y a caer una y otra vez, no infinitamente, pero sí cada vez que caigas, en vez de enfocarte en que caíste otra vez, bueno, pero ¿cómo diferencias esta vez de la última? Ah, la última vez la molestia me duró 2 días, hoy me duró un día. Oye, tremendo paso, redujiste todo eso a la mitad. ¿Qué herramientas te funcionaron la última vez y cómo las aplicas? Entonces, sea amoroso contigo mismo. Y sí, creo que es súper importante eso también, porque por lo menos yo antes entendía que la intensidad era malo, era un sinónimo de alguien que está mal, ¿no? O sea, está mal porque es como, eres demasiado. Y pues como, sí, en el momento en que vas sanando todo eso, terminas haciendo las paces también con ser intensa, ¿no? Y empecé a entenderlo como algo positivo, no sé qué, no sé cuánto, pero incluso a pesar de todo el tiempo que ya lo entiendo como algo positivo, en estos días que estaba como full llorona, lloro por todo, estaba como que intensa. O sea, de verdad mi mente era como, ¿por qué estás tan intensa, amigo? Es como, cálmate, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás en esta situación? Y claro, es ese ejercicio de, ven acá, ya, ¿qué está pasando? Porque estamos volviendo a esto, ya hemos tenido esta conversación tantas veces, y esto es conmigo misma, ¿no? Y sí creo que uno es la incomodidad de la situación, y 2 es, o sea, pudiste haberlo sanado, pero puede que haya alguna otra cosa que esté detonando nuevamente, no sé, que esté intensa. Y nos lleva a la misma conversación que tuve hace 15 años, por poner una cosa. Y es importantísimo entenderlo porque creo que de eso se trata sanar.
que a pesar de que lo pases o incluso cuando lo estás pasando, te tomes un tiempo para hablarlo contigo mismo y ven acá, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, esto no es tan malo, no es tan negativo. Me pasó algo bastante curioso, y voy a aprovechar de contarlo, y es que ayer me paré, como te dije, medio intensa. Ok. O sea, me paré ahí como, no entendía, Cambiemos la palabra, digamos. como emocional. Ok, me gusta más. Pero es también darle una... Es otra connotación, ¿sabes? Pero- Porque intensa también tiene una connotación de es demasiado, de esto llega a fastidiar o a molestar. Mientras que emocional es simplemente, bueno, está Pero es que sensible. intensa no tiene que ser necesariamente eso, porque intensa puede ser simplemente que soy una esponjita, que está bien, que... Ok, yo a eso le digo estar muy sensible, pero está Bueno, bien. digamos que estaba súper sensible, saqué a Cala, e incluso tengo por ahí un TikTok que han subido, y lo vi al paseo largo a Cala, me puse audífonos, porque también yo suelo ser esta persona que cuando está así, le gusta estar como con audífonos, no escuchar, no sé qué, como para no agarrar ruido de afuera, y yo escucho en las mañanas despertando podcast. Lo puse, normalmente cuando se acaba, que son bastante cortos, me enlaza a un episodio de Se Regalan Dudas. Pero bueno, como también estaba paseando Cala, no sé qué, un paseito largo, al final siempre termino escuchando mi episodio de Despertando Podcast y Se Regalan Dudas. Ayer me saltó de Despertando Podcast a Naturalmente Humanos. Ok, logrando los muchachos. Y me saltó fue el episodio de cómo comenzó esto. Que claro, no tenía como ningún enlace directo, Claro. como con estar emocional, pero bueno, como estaba como tan presente escuchándolo, porque ese es otro ejercicio, no estar presente como en lo que está pasando ahora, cuando sientes que hay un remolino dentro de ti. Me escucho hablando de los procesos, ¿no? Estábamos Sí. contando que bueno, que comenzamos en un punto A, estamos en un punto B, cómo todo cambia, cómo todo va evolucionando. Vayan a verlo, que está buenardo y les hablamos mucho de cómo estamos creciendo en este proceso nosotros, en el proceso de aprender a hacer un podcast. De hecho, el estudio casi que todas las semanas movemos algo, Sí. pero también de romper esos miedos, de arrancar. Y bueno, era eso, o sea, básicamente estuve como escuchando eso y llamó bastante mi atención porque fue como, creo que fue la Daniela del pasado hablando con la Daniela del presente. Y lo traigo a colación sobre todo en este episodio, no solo porque pasó ayer, sino porque a veces es eso, a veces toca la inversa. Toca la Daniela del presente, en este caso hablar con la Daniela del pasado. No, es correcto. Toca hacer las paces con todas las versiones de uno. También es importantísimo que sepan que todos andamos en la misma. Todos estamos sanando cosas, no las mismas cosas, pero sanando cosas al final. Entonces, entre todos también podemos ayudarnos. Creo que siempre también nos enseñaron mucho miedo en comentar cuando nos sentíamos mal, porque nos hacía débiles, porque nos hacía menos, porque estábamos exagerando, porque estábamos llorando. Creo que algo poderosísimo de verdad es poder expresarlo sin todas esas capas, sin todos esos ladrillos encima que nos enseñaron a ponernos. Entonces, sí, anímense a comentarlo y sepan nuevamente que todos estamos pasando por lo mismo, todos estamos aprendiendo, todos estamos caminando, todos estamos creciendo y para todos también el crecimiento y la evolución significa enfrentarnos a estas situaciones. Y bueno, dicho eso, también quiero preguntarles, ¿en qué situaciones creen que se pueden generar más traumas emocionales? ¿Ustedes creen que la familia, el trabajo, la escuela, capaz la adultez, ¿no? La adultez también trae sus propios traumas. Claro. Y bueno, para cerrar, muy contentos, muy agradecido que estés aquí. Amor, no eres muy sensible, no eres intensa, te amo y me encanta la manera en la que vives emocionalmente todo. Y bueno, a ustedes también los amamos, hacemos esto con No, mucho voy a amor. llorar de nuevo. Hacemos esto con mucho amor y con mucho cariño y mucha sensibilidad por medio. Gracias por acompañarnos. Chaito.